Pregunta relativa a un plan de movilidad del futuro formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Aliaga, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Señor presidente, ¿va a desarrollar su Gobierno una estrategia para hacer de Aragón un referente en la movilidad del futuro? Gracias, señor Aliaga. Señor presidente. Gracias, presidenta. Señora Aliaga, sí. De hecho, en la Mesa de la Automoción, celebrada el pasado 13 de marzo, ya empezamos la elaboración de un plan de desarrollo de la movilidad del futuro 2018-2020. Gracias, señor presidente. Señor Bueno, Aliaga. es evidente que seguimos las noticias, sabemos lo que pasa en la Mesa de la Automoción, pero están pasando muchas cosas en el mundo, en España, que tienen que ver con el vehículo eléctrico. Es evidente que a partir de los acuerdos de París hay una conciencia social con mucha mayor fuerza para que la sociedad se descarbonice en general. Y en este sentido, también posiblemente espoleados por la noticia de que se va a fabricar en Aragón el coche eléctrico de PSA, creo que es el momento de acelerar más las acciones que tiene que tomar el Gobierno de Aragón en este sector. Y me voy a referir a algunas cuestiones fundamentales a mi juicio, al juicio del Partido Aragonés, y si trae una estrategia vamos a analizarla, vamos a aportar ideas, porque creo que ese es un tema determinante para el futuro de Aragón. Cuando se anuncia la fabricación de un coche eléctrico en Aragón, el grupo PSA, que lo sepan sus señorías, que ya estaba fabricando 2 coches eléctricos, el Berlingo y la furgoneta Partner en Vigo. O sea, que nos incorporamos posteriormente, o que Ford está desarrollando en Valencia un vehículo eléctrico, o que Mercedes está desarrollando en el País Vasco un vehículo eléctrico. Es decir, que esto es un cambio trascendental porque, por ejemplo, en Noruega el 38% de los vehículos que se matriculan son eléctricos. Por eso hay que posicionarnos con mucha más fuerza. Y yo le diré, tomé las palabras de la consejera y por eso hice la pregunta, que queríamos hacer de Aragón un referente en la movilidad del futuro. Pero hay que poner sobre la mesa plazos, planes, estrategias, porque necesitamos posicionarnos en una multitud de campos. Y me voy a referir a algunos. En primer lugar, ¿qué política tiene el Gobierno de Aragón para las compras públicas de sustitución de su parque de vehículos por vehículos eléctricos? Un primer paso. Hay que definir una estrategia que ahí sustituyendo. Segundo tema. ¿Estamos en condiciones de que el Gobierno de Aragón desarrolle una red de puntos de recarga en espacios públicos, en colegios, en centros de salud, para que esos vehículos del Gobierno o de otros, o los vehículos de salud, los vehículos de agricultura, puedan ser recargados en las instalaciones del Gobierno de Aragón? Tercer lugar. Colaborar con los municipios. Mire, el Ayuntamiento de Zaragoza ha cambiado de autobuses híbridos, ha desarrollado una red de puntos de recarga, ha empezado la sustitución de la flota. Y a mí aplaudo esas medidas porque es lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona, lo que hace el Ayuntamiento de Vitoria. Otro tema importante que tiene que ampliar, y aquí están varias consejerías fundamentales. Tenemos 2 parques tecnológicos, Motorland y Hualca. Tenemos instalaciones en el ITA que hablan de compatibilidad electromagnética, la Fundación del Hidrógeno, el CIRCE, que en el 2015 ya desarrolló un proyecto europeo con 2,4 millones de euros de carga rápida de vehículos eléctricos. Luego yo le propongo al presidente, como hicimos con el Instituto Agroalimentario, que estaba disperso todas las acciones, crear un Instituto de la Automoción de Aragón. Porque en Galicia, que ahora ya no competimos con Alemania para nuevos modelos de la Opel, hay un Instituto de la Automoción de Galicia, que es la que da soporte tanto a la industria, en este caso Peugeot Citroën, como a todo el sector de los proveedores. En las concesiones que el señor Soro va a sacar de la red de transporte, algún punto para que haya autobuses híbridos, porque eso es fundamental. Es decir, algún tema también en la vivienda y rehabilitación. ¿Por qué no en los planes urbanísticos incorporamos que, igual que dejamos espacios públicos para desarrollar actividades sociales, colegios, que haya ya también infraestructura preparada para zonas de recarga de vehículos? Es dejar el tubo, etcétera, etcétera. Luego, un tema fundamental. En determinados espacios públicos, el sueño mío era que en Ordesa circularan vehículos de hidrógeno. En espacios públicos habría que empezar a limitar el acceso en espacios de especial sensibilidad, el acceso a determinados vehículos que no fueran
menos contaminantes. En fin, yo lo que le propongo es que el Gobierno, porque nos corre prisa, señor Lambán, en el 20 llega el vehículo eléctrico. La mesa de la automoción está trabajando, pero necesitamos implicar mucho más a todo el mundo científico, investigador, porque creo que este es un reto que tenemos que superar con una amplia. El clúster de la energía, el clúster de la automoción, en fin, todos, pero el Gobierno tiene que ser el que lidere esta estrategia porque creo que merece la pena intentarlo. Gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señora Lega. De momento, le tengo que decir que le agradezco profundamente el sentido de su intervención, que demuestra que hay formas de hacer oposición consistentes en hacer aportaciones positivas para la buena gobernanza de Aragón. Todas esas ideas que usted ha ido desgranando me parecen absolutamente estimables. Tomo nota de todas y cada una de ellas. Y en el ámbito de esa mesa de la automoción, que evidentemente no tiene que ser el único ámbito donde se diriman estas cuestiones, desde luego serán trasladadas por la propia consejera. Sabe usted que en la mesa de la automoción, además de los agentes sociales, está el clúster de la automoción, que es muy importante que participe en esta dinámica, y está también la Opel, sin la cual es bastante difícil hacer pronósticos y hacer cálculos de lo que puede ser la automoción en el futuro. Nosotros ya sabemos que no estamos solos en el terreno del coche eléctrico, aunque no cabe ninguna duda de que la reciente decisión de PSA de que el Corsa eléctrico se fabrique en exclusiva en la planta de Figueras, en el conjunto de Europa, ha sido un acicate muy importante, como lo es el hecho de que en el radio de 350 kilómetros alrededor de Zaragoza se produzca el 80% de la automoción de España, con todo lo que eso significa de empresas auxiliares, de empresas de toda naturaleza relacionadas con la automoción y, además, dispersas de manera bastante virtuosa a lo largo y ancho del territorio, desde Teruel, pasando evidentemente por Zaragoza y llegando también a la provincia de Huesca. Le puedo, en todo caso, hacer referencia a las 6 líneas de trabajo sobre las que inicialmente se ha empezado a hacer esfuerzos y a tomar iniciativas por parte de la mesa. Una de ellas es hacer un estudio inicial de diagnóstico para saber exactamente en qué situación estamos. Lo sabemos aproximadamente, pero será cuestión de precisar, contando con la universidad, porque evidentemente hay que contar no solo con la universidad, sino con nuestros propios operativos de investigación y de innovación, como ya está ocurriendo. La segunda línea es capital humano. Hay que adaptar, mejorar en lo que podamos tanto la FP como la formación profesional gestionada desde el INAEN para preparar a los profesionales y a las profesionales que puedan ser necesarios en esa automoción del futuro en la que queremos ser referentes en España. Hay que activar todos nuestros esfuerzos en materia logística. Hay que saber hasta qué punto es importante para potenciar al sector que mejoremos permanentemente la conexión con los puertos a través del ferrocarril, con Barcelona, con Bilbao, con Valencia, con el puerto de Algeciras, a través de la plataforma logística de Antequera. Activar mucho, y lo hablábamos el otro día en el Congreso sobre las economías del Extremo Oriente, nuestras relaciones con China. De hecho, uno de los sectores en los que más futuro podemos tener en los mercados chinos es justamente el sector de las industrias auxiliares de automóvil. En cuarto lugar, hablábamos de empleo, de utilizar herramientas como el próximo plan de empleabilidad joven que dentro de poco anunciará la consejera, puesto al servicio de sectores claramente estratégicos como este. Hay que ayudar a fondo a la internacionalización. AREX está trabajando mucho y bien en ese sentido. Y hay que ayudar en aquello en lo que Europa nos permite ayudar, que es en I+D+I y buscando cauces que sean homologables a los permisos que da Europa y que no incurran en eso que Europa no permite, que son las ayudas de Estado. En ese sentido, la consejera ha puesto en marcha un plan para ayudar en I+D+I, para ayudar en innovación a las empresas, con un plurianual que durará 3 años. De momento ha empezado la fase de definición de las necesidades y allá por el mes de junio espero que estemos en disposición de convocar esas ayudas que estamos convencidos que producirán un efecto llamada muy importante para empresas auxiliares o para empresas fabricantes que están en España o incluso fuera de España. Y por último, decirle que el Gobierno está trabajando en imaginar escenarios posteriores a la celebración del 10º aniversario de la Expo de Zaragoza.
La Expo de Zaragoza fue un acontecimiento que cambió Aragón, que cambió Zaragoza. Vamos a llegar a la celebración del 10º aniversario y nosotros entendemos que hemos de generar sinergias que reactiven aquello que la Expo puso en marcha. Y en ese sentido creemos que la automoción, la movilidad del futuro, puede ser un sector muy concordante con la protección del medio ambiente, de la que entonces se habló mucho y que puso además a Zaragoza en el mapa de la sostenibilidad y de la protección del medio ambiente. Sobre eso vamos a trabajar, pero insisto, le agradezco mucho sus aportaciones y serán inmediatamente incorporadas al plan de trabajo que ya tiene el Gobierno junto con los agentes sociales y el clúster de la automoción. Gracias, señor presidente.